¿Qué son las cadenas globales de los cuidados? En el llamado norte global se ha producido en las últimas décadas un déficit de cuidados. ¿Por qué? Por varios motivos. El envejecimiento de la población debido a una mayor esperanza de vida. El aumento masivo de mujeres en el mercado laboral. Un modelo social y económico basado en la familia nuclear que acaba con los modelos comunitarios. El llamado estado del bienestar, un sistema que descuida los cuidados y que empeora con el recorte de servicios públicos. Y una división sexual del trabajo que pone toda la carga de las tareas reproductivas en las mujeres, mientras el hombre no se corresponsabiliza. Nos ayuda a entender este fenómeno Paula Santos, una mujer hondureña migrada a Barcelona hace 2 años y trabajadora del hogar desde entonces. Dentro del trabajo del hogar y los cuidados fue la única forma que encontré para desarrollarme, para poder cumplir mis objetivos y cumplir con mi responsabilidad en Latinoamérica, que es el cuidado a mi familia. Dentro de la cadena global de los cuidados, al día de hoy aún se refleja el colonialismo que hubo en nuestros países, ¿no? Porque se siguen reproduciendo dinámicas de esclavitud en las cuales pues siguen siendo avaladas incluso por el sistema en el que vivimos. Y cuidado, es importante saber que todos los elementos que hemos nombrado antes no se habrían podido dar en el norte global si no fuera por el proceso de colonización de los territorios del sur global. Lo que inició con un viaje de 3 carabelas hacia lo que llamaron Nuevo Mundo, acabó con la construcción de un sistema global capitalista vigente hasta hoy. Con la explotación de las comunidades originarias de América, la esclavización de población arrancada de sus territorios en África y el expolio de bienes comunes de todos estos territorios, se fue dando un proceso que hemos nombrado acumulación originaria. La acumulación originaria o acumulación por desposesión no es nada más que la expropiación de unos para la construcción de comodidades para otros. En otras palabras, hablamos de un modelo de desarrollo económico que mientras empobrece a los países del sur, enriquece a los del norte. El extractivismo es su base principal e incluye actividades como la minería, las hidroeléctricas, los monocultivos extensivos o la extracción de hidrocarburos. Un modelo que ya tiene 500 años de vigencia y que continúa extrayendo materias primeras de los territorios del sur para convertirlos en productos acabados que satisfacen el consumo de la población del norte. Así pues, podemos ver cómo la acumulación originaria se sigue dando hasta hoy. Olga Vizcue es una mayora del pueblo indígena Nasa de Colombia. Ella cuida y defiende su territorio, que desde hace 500 años es explotado por la lógica extractivista colonial. Cuando yo era niña, estas tierras desde aquí, del Cauca hasta el valle, eran sembrados de algodón, millo, maíz, frijol, y eso sí, de pronto servía para las comunidades, para sustento. Pero hoy en día todas esas tierras las cogieron, entonces la gente ya que vive en el pueblo no tienen cómo sustentar. Los monocultivos de la caña, eso también fue algo de que fueron saqueando. A nosotros los indígenas nos fueron echando para las lomas y a los afro los fueron arrinconando. Les fueron quitando las tierras, les fueron comprando, otros no les pagaron. Ese monocultivo no beneficia a nadie sino a los ricos, a las multinacionales. Y no solamente a las multinacionales, no solamente eso no se queda en Colombia, se queda en otros países, fuera. De igual manera le hace mucho daño a la madre tierra porque en realidad afecta a la madre tierra, porque la tierra no es muerta, la tierra es viva. Todo el mundo nos pisa, pero nadie sabe quién nos defienda. En realidad, nos toca solas. Y las mujeres que hemos levantado el proceso, hemos levantado la cabeza, porque a nuestros hombres si les dan muy duro, los matan y entonces vamos quedando viudas, vamos quedando huérfanos, vamos quedando, como se dice, niños tirados. Entonces nos toca a las mujeres coger el ritmo otra vez, como casi como de ser hombre y ser mujer. Pero volvamos un momento al déficit de cuidados.
Esa falta de cuidados de la que hemos estado hablando y que ahora ya sabemos está atravesada por varios ejes de opresión. La pregunta a hacerse aquí es, ¿quién llena este déficit de cuidados en el norte global? Aquí, además del colonialismo, acompañado del extractivismo y el capitalismo, entra en juego el patriarcado. El empobrecimiento de los países del sur genera unas condiciones de vida que obligan a una parte de su población a migrar en primer lugar de las zonas rurales a las zonas urbanas. En el campo, las mujeres difícilmente encuentran salidas laborales y cuando migran a la ciudad, rápidamente se ven llevadas hacia los trabajos de los cuidados, casi siempre mal pagados y sin garantías laborales. En segundo lugar, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, esta migración se da de las grandes ciudades hacia los países del norte, siempre en busca de mejor calidad de vida para sus familias, siempre en busca de acceso a servicios públicos como la educación o la salud. Y como sabemos, no es lo mismo migrar para un hombre que para una mujer. El patriarcado dentro del trabajo del hogar y los cuidados se manifiesta marcando esa relación de poder que hay por el hecho de que es una herramienta de que te vulnerabiliza, ¿no? Y te sitúa en X lugar, ¿no? Por el hecho de ser mujer, ¿no? Y como Paula, pues intento día a día reconocer todo lo que proviene de esa educación patriarcal que recibimos para ver si encontramos formas de que haya un cambio, ¿no? Tenemos entonces unas mujeres del sur global que migran desde sus territorios hacia el norte global para llenar el déficit de cuidados del que hemos estado hablando. Unas en avión, otras en patera, otras cruzando la frontera a pie. Todas dejan atrás sus vidas para empezar en un lugar que para ellas es nuevo y extraño. Y esa migración no es solo un viaje. La mayoría de las veces estas mujeres dejan atrás sus comunidades, sus culturas, sus lenguas maternas y en definitiva sus raíces. El vacío que ellas dejan allá no se da solo en su familia, sino también en sus territorios. Más allá de sus profesiones, más allá de sus experiencias, todos esos ejes de opresión que hemos visto, sumados al déficit de cuidados, hacen que el lugar que les espera a estas mujeres se encuentre dentro de la economía de los cuidados, cuidando gente mayor, infantes, limpiando, cocinando, las tareas indispensables para el cuidado y la reproducción de la vida. María Osorio migró de Colombia al Estado español hace 16 años. Desde entonces ha cuidado ya a 7 personas mayores diferentes. Nos explica su experiencia. Ahora mismo estoy cuidando a una señora, llevo 1 año y medio con ella. Para mí cuidar es eso, dar amor, es que no encuentro otra palabra, es dar amor, es cuidarlos como si fuera nuestra madre, nuestra abuela, es dedicarles el tiempo posible. Bueno, estoy 24 horas al día, excepto 2 horas diarias que tengo para salir y descansar y bueno, y despejar un poco la mente. Pero total 22 horas. Quizás se pierde la libertad, porque de todas maneras, aunque estés bien en un trabajo de interna, estás privado de la libertad. Solo tienes 2 horas para salir a descansar. Dejar nuestros padres, nuestra familia, es un precio bastante alto que se paga por venir a, en teoría, y buscar una vida mejor. Y a veces muchos la consiguen de llegar. Otros, pues, mira, aún estamos intentando tener una vida mejor, pero es un gran sacrificio. Muchos lo han intentado y se han quedado en el camino, porque ni siquiera han podido entrar al país. Yo llevo 16 años aquí, gracias a Dios, y bueno, dentro de los 16 años solo he ido 2 veces a Colombia a ver a mis padres. La primera vez hace 8 años y ahora hace 2 años, va a ser 2 años que ya mi mamá ya no estaba. Entonces, tener que volver y volver a dejarlos es bastante complicado. Y es irónico, ¿no? Venir a cuidar aquí a una persona mayor cuando pudieras tú estar cuidando a tus padres, que también son mayores. Pero bueno, esta fue la vida que escogimos, decidimos un día marchar y aquí estamos.
La siguiente pregunta a hacerse es, ¿quién cuida a las personas que las mujeres que han tenido que emigrar cuidaban en el sur global? Nos cuenta su experiencia desde El Salvador rural Ana Margarita Elías, quien ha cuidado toda su vida de su nieto Carlos Alfredo, mientras la madre del chico en la ciudad se dedica al trabajo de los cuidados. Yo no le digo abuela, no que le digo mami, porque pues sí, como él, pues sí, aquí se crió con nosotros, ¿verdad? Porque como ella siempre que ha salido a trabajar, vaya, entonces él a mí me decía mami, él me dice, pues vea mami. O ella, pues sí, claro, ella sí decía, yo me siento mal, me decía, cuidando allá y mis hijos aquí, yo los quisiera cuidar, decía ella. Pero como la cosa es que, vaya, si yo los cuidaba y ella, yo no, pero necesitábamos para darle el alimento. Entonces ella mejor cuidaba yo y se iba ella a ganarlo para que yo también. Ajá. Familiares cercanas, madres, hermanas, hijas mayores, la mayoría de veces mujeres, son las que cuidan a las personas que estaban a cargo de las mujeres que emigraron. Ellas son la última pieza de esta cadena, de esta trama, este fenómeno que llamamos cadenas globales de los cuidados. Y vale la pena remarcar que desde sus nuevos países de residencia y a pesar de la gran carga emocional que supone, las mujeres migradas continúan cuidando a sus familias e incluso en ocasiones siguen intentando cuidar de sus comunidades, continúan apoyando sus luchas locales, luchas contra el mismo sistema que las expulsó de su territorio. Aquí ganamos una hora 10 euros, ¿vale? Que son, ahora mismo son como 4.000 pesos. 40.000 pesos, 40.000. Pues mi hermana salía a las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde por los mismos 40.000 pesos. O sea, casi 12 horas por los mismos 40.000. Y yo en una hora ya los tengo. Entonces, al ver la diferencia, digo, pues sí es importante la ayudita que damos de aquí, un poquito. Como hemos visto hasta ahora, en estas cadenas globales de los cuidados operan varios ejes de opresión: el colonialismo, el extractivismo, el capitalismo y el patriarcado. Paula Santos nos explica cómo afecta a las trabajadoras del hogar migrantes otra gran opresión, el racismo. Para mí es difícil desvincular el patriarcado del racismo porque forma parte de esas prácticas estructurales que se perpetúan y permiten una vulneración de derechos. Para mí el racismo está disfrazado desde lo que es la democracia, de una falsa democracia, ya que utiliza las herramientas del sistema para que se ejerce sobre las cuerpos migrantes, en la cual pues a muchas nos cuesta detectar que hay prácticas racistas en las cuales están implementadas para vulnerar derechos y que no podamos acceder también a diversidad de derechos que hay dentro del sistema, ¿no? Este racismo institucional que las mujeres del sur se encuentran en el norte global tiene muchas formas. Desde el sistema de Estado-Nación y sus fronteras y el tener que pasar, en el caso del Estado español, un mínimo de 3 años trabajando sin derechos con el miedo a ser deportada, hasta los estereotipos y el estigma social. Un racismo que va acompañado de un sistema policial y un entramado de leyes que controlan, que reprimen y que oprimen a la mujer migrada. Frente a eso, las mujeres migradas se organizan. Como mujeres, la autoorganización es una de las vías que encontramos para poder hacer una lucha colectiva, un tejido en red, el cual nos permite ejercer esa presión para que hayan cambios dentro del sistema. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para lograr esa transformación? Para que haya una transformación social, es necesario que se participe en las manifestaciones que se realizan para hacer presión al sistema y hay una transformación. También es necesario que se creen debates, se participe en los debates políticos para crear alternativas y también haya un cambio social. Es necesario que se cree red para trabajar en comunidad
y crear esos lazos alternativos y comunitarios de transformación social. Y también es necesario que como personas que vivimos en una sociedad y participamos en esta sociedad, reconozcamos las prácticas patriarcales que se reproducen o que reproducimos, y así, una vez reconocidas, podemos comenzar a desaprender estas prácticas y a poner en práctica lo que necesitamos para que haya un cambio y que sea con una mirada feminista comunitaria. Como Paula, Olga, María o Ana Margarita, hay miles y millones de mujeres que de un modo u otro se ven envueltas en estas tramas globales de los cuidados. Son mujeres que luchan contra megaproyectos que explotan el territorio, mujeres que migran para encontrar un futuro mejor para ellas y sus familias, mujeres que cuidan estando presentes y desde la distancia, y mujeres que luchan contra leyes racistas y contra el patriarcado. El camino para armonizar este fenómeno que actúa sobre la vida y los cuerpos de muchas mujeres pasa por luchar contra todos esos ejes de opresión en nuestro día a día.